Hola, buenas, bienvenidos al tutorial sobre el tema 2 del método contable de la asignatura de Fundamentos de Administración y Gestión del Instituto Calderón de la Barca en el régimen de distancia. Vamos a ver en este tema una cuestión esencial, como es la información que nos proporciona la contabilidad. La contabilidad nos proporcionaría un registro normalizado sobre los hechos económicos que acontecen en la empresa. El hecho de que la contabilidad esté bien registrada y sujeto a esa normalización que viene establecida desde la legislación que a continuación enseguida veremos, va a facilitar el proceso de toma de decisiones que se lleve a cabo en la empresa. Es aquí podemos ver la importancia central que tiene la contabilidad en el funcionamiento de toda empresa. Antecedentes de la contabilidad tenemos ya en épocas bien antiguas, desde los sumerios, Mesopotamia, Grecia, hasta la obra que fundamenta probablemente la normalización contable, que es la conocida Suma de Aritmética de Fray Luca Pacioli en Italia en 1494, el cual establece este autor, Fray Luca Pacioli, el principio de partida doble. Toda partida genera su contrapartida, en el cual se fundamenta el equilibrio de la contabilidad. Bien, resulta esencial que haya un proceso de armonización y normalización contable. Es decir, que existan unas reglas que nos permita que cualquiera que quiera llevar la contabilidad de la empresa registre esa información de la misma forma y manera, al igual que ocurre con las reglas de cualquier lenguaje como el español, el inglés. No lo habla cada uno como lo parece, sino que tiene que estar sometido, pues a ciertos criterios y reglas que todos convenimos y que nos permiten que todos nos entendamos. Bien, esa normativa en el ámbito de nuestro país es el Plan General Contable. El Plan General Contable último que tenemos es de 2008. Estos planes generales contables tienen una vigencia larga. Está el Plan General Contable del 73, posteriormente el del 90 y ahora el de 2008, que lo sustituye y que persigue que toda contabilidad tenga un objetivo único, que es mostrar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa. Y para ello establece el método, es decir, cómo vamos a conseguir ese objetivo, mediante los requisitos de información, principios contables, definiciones y criterios de registro y valoración de esos hechos económicos contables para la empresa. El producto de la contabilidad, el producto último de la contabilidad es la exposición de las cuentas anuales. Las cuentas anuales son estos documentos que resumen, sintetizan el registro de información contable habido en la empresa durante un año. Y estas cuentas anuales están integradas por estados contables, 4 estados contables, que son los que se enuncian aquí, y que es el balance, que representa el patrimonio empresarial. Veremos el patrimonio en el próximo tema, pero ya hablaremos del patrimonio en este presente tema. La cuenta de pérdidas y ganancias, que registra el resultado económico. El estado de cambios del patrimonio neto, que informa precisamente sobre las variaciones habidas en este concepto, el patrimonio neto, que también veremos a continuación. Y la memoria, que es un documento que complementa, amplía o detalla información que en estos 3 anteriores ha quedado de forma resumida y demasiado sintetizada. Es decir, la memoria amplía la información habida de forma sintetizada, los registros de estos 3 estados contables anteriores. Bien, entonces tenemos un método contable que está sometido a unas reglas que vienen fijadas por el Plan General de Contabilidad. Ese método contable va dirigido a registrar los hechos contables, es decir, los acontecimientos de naturaleza económica que van a afectar al patrimonio, a la riqueza de la empresa y que el contable debe registrar. Y esos hechos contables se registran mediante la utilización de este elemento, que es una cuenta. Una cuenta es una representación esquemática, aquí podéis ver, esta T es una representación esquemática de un elemento patrimonial de la empresa. Entonces, una cuenta tiene esta forma de T, como hemos dicho, y 2 partes diferenciadas. La parte izquierda, que es la parte del debe,
y la parte derecha, que es la parte del haber. Encima figura el título de la cuenta, que será cualquier elemento patrimonial que se nos ocurra. Puede ser una casa, puede ser un elemento de transporte, puede ser un terreno, puede ser una maquinaria, puede ser dinero en cuenta, puede ser un préstamo que hayamos solicitado, puede ser el capital aportado por los socios, pueden ser reservas que tenga la empresa. Cualquiera de los elementos que integra el patrimonio se fijan en esta cuenta, con doble parte, debe y haber. Bien, cuando anotemos en el debe de la cuenta, ya veremos luego en el proceso cómo se hace, cuando anotemos cualquier cantidad en el debe de la cuenta quedará cargada, cargaremos la cuenta. Y cuando anotemos en el haber, la cuenta quedará abonada, es decir, cuando anotemos en el haber, abonaremos la cuenta. Es importante esta información que registra el cuadro. Los términos debe y haber es importante que no lo asimilemos al de entrada o el de salida, al de aumento o disminución, sino que son dos partes, la cara y cruz de una moneda, y no tiene que tener ningún sentido especial ni asimilarlo o relacionarlo con un concepto de que si aumenta, o de si hay una entrada, o de si esto disminuye, o de si hay una salida. Bien, ¿qué tipos de cuentas tenemos? Tenemos cuentas, básicamente, cuentas patrimoniales y cuentas de resultados. Vamos a ver primero las cuentas patrimoniales, que es lo que vamos a ver durante este tema y el tema siguiente dedicado al patrimonio de la empresa. Y vamos a dejar para más adelante las cuentas de resultados. Bien, centrémonos en las cuentas patrimoniales. Las cuentas patrimoniales, a su vez, pueden ser cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuenta de neto patrimonial. Para entender estos conceptos tenemos que saber lo que es el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es la riqueza. Un sinónimo de patrimonio es la riqueza, que es un concepto más asimilable por todos, ¿no? Más sencillo. Bien, entonces el patrimonio o la riqueza de una empresa o de un particular está formado por el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Es decir, hay dos partes, una parte activa en el patrimonio y una parte pasiva. La parte activa, nosotros decimos que una persona es rica cuando tiene muchos coches, casas, fondos de inversión, acciones, dinero en la cuenta del banco, es decir, cuando tiene muchos bienes y derechos. Los bienes son tangibles, por ejemplo, la casa o el coche, y los derechos son intangibles, pero aumentan la riqueza del individuo, como es el caso de los fondos de inversión o las acciones que posea. Bien, este activo, el conjunto de bienes y derechos, es la riqueza bruta, el patrimonio bruto. Pero todo este activo, todos estos bienes y derechos, tienen que haber salido de algún sitio, tienen que haber estado financiados de alguna manera. Esta es la parte pasiva del patrimonio. En la parte pasiva, en la forma en la que se financia el activo, podemos encontrar dos formas diferentes. El pasivo exigible, que aquí se denota de forma contractiva como pasivo, y el neto patrimonial, que aquí se denota simplemente como neto. Bueno, el pasivo, que aquí simplemente se refiere así, está formado por el conjunto de deudas. Es decir, si yo me compro una casa, activo, tangible, bien, puedo haberla financiado con un préstamo hipotecario. Eso sería, el préstamo hipotecario sería pasivo, ¿de acuerdo? Y ese préstamo hipotecario financiaría el 80% de la casa. La casa es activo. El 80% financiada por un préstamo que es pasivo. ¿Y el otro 20% de dónde ha salido? El otro 20% luego he aportado yo con mis ahorros. Esos ahorros es neto patrimonial. El patrimonio neto, por lo tanto, sería la parte de la riqueza y del patrimonio que efectivamente es propiedad del individuo o la empresa. Es decir, no es exigible. Podemos decir de una persona que tiene mucho dinero, que tiene muchos coches, muchas casas, pero a lo mejor debe más de lo que tiene, ¿de acuerdo? Es decir, su patrimonio neto a lo mejor no es tan grande porque tiene muchas deudas, ¿de acuerdo? Entonces este concepto es importante. El patrimonio bruto o activo
es muy grande, pero ¿cuánto de ese activo patrimonio bruto pertenece realmente a la persona, a la empresa? Eso no lo dice el patrimonio neto, los ahorros o las aportaciones que los socios han hecho a la empresa en cuestión. Por lo tanto, tenemos ya las tres cuentas: cuentas de activo y cuentas de pasivo y neto patrimonial. La parte izquierda de estas cuentas, las cuentas de activo, funcionan de una forma, y las cuentas de financiación, las cuentas de pasivo o neto, funcionan de otra manera. Por convención, las cuentas de activo nacen y aumentan por el debe, cargándose. Y, por la misma convención, las cuentas de activo disminuyen de valor por el haber, es decir, abonándose. Es decir, si yo me compro una casa, el importe inicial lo pondré aquí, en el debe. Cargaré la cuenta de casa por su valor en el debe. Si yo me compro otra casa, el elemento patrimonial casa aumentará también por el debe. Cuando yo venda la casa, anotaré el valor de la venta en el haber, porque habrá disminuido. Es así de sencillo. Bueno, vamos a las cuentas de pasivo neto. Cuenta que puede ser aquí préstamo hipotecario o ahorros personales. Igualmente, por convención, las cuentas de este tipo nacen y aumentan por el haber, es decir, se abonan cuando nacen y aumentan, y disminuyen de valor en el debe, es decir, se cargan cuando disminuyen. Por lo tanto, cuando yo abra un préstamo, anotaré el importe del préstamo en el haber, abonaré la cuenta por ese, pondré aquí préstamo hipotecario y anotaré el importe en el haber. Cuando yo aumente mis ahorros, en la cuenta de ahorros anotaré lo que ha aumentado el ahorro por el haber. Cuando esos ahorros disminuyan, cuando yo devuelva el préstamo, anotaré lo que haya devuelto del préstamo o la disminución de mis ahorros por el debe. Bien, en esta siguiente transparencia podéis hacer un sencillo ejemplo, podéis ver un sencillo ejemplo que os ayudará a entender estos conceptos de anotación en el debe. Por ejemplo, en la cuenta de caja, el dinero que tiene en caja la empresa, si crea la empresa y depositan 4.000 euros en la caja, como aumenta y es un activo, pues se carga por 4.000. Y cuando va a pagar un televisor de 600 euros y sale dinero de la caja, como disminuye, se anota por el haber. Los proveedores, por ejemplo, si tenemos una deuda con los proveedores de 2.000 euros, al comprar mercaderías, como aumenta el pasivo, anotamos en el haber, lo abonamos. Y si pagamos a los proveedores luego 1.000 euros, como disminuye ese pasivo, pues lo anotamos en el debe, cargamos, ¿de acuerdo? De forma similar funciona la cuenta de capital social.